Estimadas amigas y amigos del Mostrador, en Cita de Libros hoy estamos presentando a esta autora, Patricia Cerda, que acaba de publicar su libro Lucila, una novela sobre Gabriela Mistral, que es prácticamente una biografía novelada, pero en muy buena parte en realidad es totalmente fidedigno a la realidad. Y nos presenta una Gabriela Mistral que, a mi juicio, por lo menos que no había leído mucho de la poetisa nacional, es sorprendente, es cautivadora, está muy bien escrita y realmente atrapa al lector desde la primera hasta la última página. Es casi como una especie de novela de suspenso, en que la vida de ella fue una vida no tan llena de suspenso, pero tuvo muchos altibajos, vicisitudes. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien, muchas gracias por este contacto desde Santiago a Berlín. Exacto, porque Patricia Cerda es una escritora chilena radicada en Berlín desde el año 1986. Ella es doctorada en Historia en la Universidad Libre de Berlín y ha estado escribiendo distintos tipos de narrativa. Y las últimas novelas han sido Mestiza, Rugiendas, el 2016, Violeta y Nicanor, el 2018, y Las Infames, el 2021, Bajo la Cruz del Sur, el 2020, que aborda, ¿verdad?, la travesía de Magallanes. Así que bueno, ya es una escritora consagrada, y este libro de Ediciones B, que tiene 297 páginas, es lo último que ha escrito, y la verdad es que, bueno, a mí me encantó, me cautivó, como te digo, la forma de escribir, de escribir a nuestra poetisa Gabriela Mistral. ¿Quieres contarnos cómo fue este proceso de adentrarse en la vida de Gabriela Mistral? Tú que estás viviendo en Berlín, ¿tuviste que viajar para acá o trabajar por internet? ¿Cómo fue? Bueno, primero tengo que contar que en Berlín está la biblioteca más completa sobre América Latina de Europa, que es la biblioteca del Instituto Iberoamericano, y está a media cuadra de mi casa. Así es que no necesito ni siquiera ir a la Biblioteca Nacional, tengo ese lujo, digamos así. Pero sí me interesó ir a los lugares donde ella vivió, por supuesto. Y sobre todo, como esta novela se trata del último viaje y su última visita al Valle del Elqui, por supuesto que fui al Valle del Elqui. Estuve todo el mes de febrero del año pasado allí escribiendo y también investigando y encontrándome, digamos así, entrevistando a las personas que conocieron a Gabriela Mistral, entre ellas una mujer muy lúcida de 94 años que me recibió en su casa en Pisco Elqui, Edith Yáñez se llama ella. Ella tenía 25 años cuando Gabriela Mistral hizo ese último viaje, y ella me dio, por supuesto, muchas ideas, muchos impulsos que aparecen ahí en la novela. O sea, hubo también un trabajo de campo, claro, en la escritura. Tú me contabas también que habías entrevistado por teléfono desde Berlín a Viña del Mar, ¿no?, a Gilda Péndola, que fue una de sus secretarias, ¿verdad?, junto con Doris Dana y con esta chica... Palma Guillén. Con Palma Guillén, pero también con la chica puertorriqueña Selva... ¿cómo era? Consuelo Saleva. Sí. Consuelo Saleva, que después como que la traicionó, cuentas ahí tú en la novela, que eso no fue muy bonito. Sí, yo hablé con Gilda. Gilda está viva también tiene más de 90 años y también está muy lúcida, vive en Viña del Mar, y yo la llamé por teléfono a su casa, tuvimos varias conversaciones en las que también me dio muchos impulsos para la novela. Qué interesante. Palma Guillén ya falleció, tengo entendido, ¿no? Sí, Palma Guillén. Doris Dana también. Doris Dana también. Son las personas que quedan, porque Gilda era muy jovencita cuando fue a Chile con Gabriela Mistral. Era una jovencita que recién empezaba la década de los 20. Claro. Y ella era de Rapallo, parece, en Italia, ¿no? Sí, era de Rapallo y había vivido un tiempo también en Valparaíso, ahí había estudiado arte. Entonces era hija de inmigrados italianos que vivieron en Chile y después se volvió a Italia, y ahí como contacto con Gabriela Mistral. Claro, mira qué interesante. Oye, y bueno, lo que tú cuentas en la novela es bastante interesante, sorprendente en parte, ¿no? Por ejemplo, esto que Gabriela Mistral tenía esta beta mística tan acendrada, tan fuerte,
desde chica, cuando cuentas tú que toma contacto con este círculo de gente en Arica que estaba, ¿no? O en En Antofagasta. Antofagasta. En Los, Antofagasta, sí. con la teosofía, ¿verdad? Y ahí empieza a practicar un poco de meditación, se acerca al budismo, pero al mismo tiempo era muy cercana al misticismo cristiano, ¿no? Admiraba a San Francisco de Asís, a Teresa de Ávila. Ujú. Y Sí, claro, esto nutre eso la hace su... muy interesante. Ella hacía su propia síntesis, digámoslo así. Era muy curiosa, le interesaba todo, pero solamente algunas cosas se venían bien con su foro interno y esas cosas las adoptaba, las absorbía. Y, por ejemplo, le gustaba más meditar que rezar, a pesar de que era muy cristiana. Ella se sentía cristiana más que católica, apostólica romana. Y sobre todo se sentía cristiana asceta, por eso le gustaba mucho San Francisco de Asís y también Teresa de Ávila, como tú dices. O sea, ella está muy cerca del misticismo cristiano, y lo cual yo creo que su mismo carácter, como que eso se venía muy bien con ella, o sea, estaba como programado en su vida que ella iba a llegar ahí, porque ella misma era una asceta, ¿no? Que no le interesaba mucho los vestidos, lo vistoso, digámoslo así. Le gustaba vestirse lo más sencilla posible. Entonces, por supuesto que le venía muy bien esa mística, estaba como predestinada para eso. En el libro tú cuentas cómo ella, muy joven, por ahí por la década de los 20, después de titularse de profesora normal y después de trabajar como directora y profesora en distintos colegios en Punta Arenas, después en Santiago, después en Temuco, es captada por México, que estaba con la Revolución Mexicana el año 20, ¿verdad? 22, y se la llevan como para ella misma organizar una reforma educacional. Pero a mí me da la impresión de que ella en realidad en Chile solo era una directora y una profesora que había escrito algunos poemas. ¿Cómo es que ellos captan en Gabriela Mistral, no sé, su potencial, su inteligencia, que yo creo que algo habían leído, y se la llevan de Chile a México? Ella es una mujer joven todavía, ¿verdad? ¿Cómo ocurre este fenómeno? Eso lo encuentro bien interesante. Bueno, también lo cuento en la novela, ¿verdad? Que Gabriela Mistral comenzó a mandar ensayos, artículos y poemas a las revistas, las nuevas revistas de educación que empezaron a surgir en México, a propósito de esta reforma educacional que tiene lugar, promovida por el ministro Vasconcelos. Y esos artículos y esos poemas llamaron mucho la atención. Se dieron cuenta que era una mente muy amplia, una mujer inteligente, una sensibilidad especial en su poesía. Y entonces empieza un intercambio de cartas y en algún momento viaja un enviado de Vasconcelos a Chile y se entrevista con ella y le pasa la invitación, porque Vasconcelos se dio cuenta que ella podría ser un gran apoyo en su cruzada educacional. Y para Mistral fue realmente una gran oportunidad, porque en Chile todo su potencial no podía desplegarlo, entre otras cosas porque Chile no estaba en ese proceso revolucionario cultural, y porque además tenía muchos enemigos que le quitaban también muchas energías, porque tenía que, por ejemplo, justificarse porque no tenía un título universitario y era solamente una maestra normal. Claro. Decían entonces que ella se había ganado por pituto, por pitutos, claro, por pitutos el cargo de directora del liceo, y no era así, sino que era que Pedro Aguirre Cerda, que era el ministro de Educación, reconoció en lo que Mistral podía aportar a la educación chilena y la puso en ese lugar, pero era muy complicado para ella y se fue feliz de Chile. Yo no sé si en ese momento ella intuyó que nunca más iba a volver, porque después regresó, pero regresó en el 25 por algunos meses, en el año 38 por algunas semanas, y en el año 54, que es la novela, digamos, solamente por algunos días. Claro, justamente. Y comienza su carrera en realidad totalmente hecha fuera de Chile, donde es conocida y reconocida tanto en México, en Centroamérica, en Puerto Rico, ¿verdad? En Cuba.
la Cuba anterior a Fidel, por supuesto, estamos hablando de los años 20, 30, 40, es considerada, muy considerada también en Ecuador, en Colombia, en Perú incluso, en Argentina también, en Brasil. Y bueno, además ella hace su carrera diplomática porque el gobierno chileno le reconoce estos méritos después, ¿verdad? Y la nombra cónsul vitalicia el año 34, parece que la nombraron vitalicia, cuando la designan en Madrid, tú cuentas. 23. Claro, y de ahí se va a Madrid como cónsul y luego el 35 va a Portugal y ahí ya no vuelve nunca más, pues está en su carrera diplomática en pleno. Carrera que combinaba con las letras, con escribir, como cuentas tú en la novela. Ahora, esa cuestión que tú señalas como profética, ¿no? De que antes de que hubiera siquiera una reforma mínima en Chile de la educación, ella lo anticipa en sus escritos y lo recoge en Los Mexicanos. Lo mismo pasa después con el tema de la reforma agraria. Tú cuentas que el 54, cuando viene a Chile, ella habla de una reforma agraria que no existía en Chile, como si ya existiera. Eso es interesante, como que ella se anticipa a los procesos, ¿no? Sí. Y por otra parte se anticipa, pero por otro lado yo creo que lo hace un poquito así, con suspicacia también de apoyar indirectamente esa idea que está. No ha tenido lugar la revolución, la reforma agraria, pero hay los partidos, digamos, progresistas de esa época veían que era la única forma en que Chile podía crecer y su sociedad evolucionar hacia más justicia social. Claro, ahí estaba la democracia cristiana ya, o la Falange Nacional, que se llamaba entonces, ya estaba hablando de eso. Claro. Ahora, lo que tú decías antes de carrera diplomática, yo quiero aclarar lo que no hay tal. Lo que pasó con Gabriela Mistral es que el Congreso chileno le otorgó esa prerrogativa de ser cónsul de Chile donde ella quisiera. Y esa es toda su carrera diplomática, ella no hace nada más que eso. Y claro, y ella eligió España, ¿verdad? Después estuvo en Portugal, después se fue a Brasil y posteriormente a Estados Unidos, pero como cónsul de Chile, pero lo que ella era mucho más que cónsul de Chile, sobre todo en Europa, ella era la embajadora de toda América Latina. Claro. Todos los escritores de América Latina, los intelectuales que pasaban por Europa la visitaban a ella, le llevaban sus libros, ella escribía sobre ellos, o sea, y ella de alguna manera daba a conocer la cultura latinoamericana en España y en Europa en general, porque antes había hecho lo mismo en Francia. Claro. Entonces, para eso le sirvió, digamos, ese cargo que le dio Chile, que le dio el Congreso de Chile, independiente de alguna afiliación política. Exacto. Y eso le ayudó mucho también. O sea, ella era una mujer que era la embajadora, eso que se ha dicho muy poco, ella es la embajadora de la cultura latinoamericana en Europa durante toda la década del 30, del 40 y hasta que se fue de Europa. De hecho, eso también debe ser sin duda la base de por qué ella fue catapultada al premio Nobel, ¿verdad? Porque tenía este respaldo internacional enorme. Obviamente también la apoyó. Y de hecho, muy bien dicho, porque incluso está dentro de los fundamentos del premio Nobel, está que ella es representante de toda esa cultura, porque claro. Lo era. Claro. Lo era, y las grandes cabezas, digámoslo así, los grandes pensadores de América Latina estaban en su círculo de amigos. Oye, bueno, el tiempo siempre nos va comiendo a nosotros estas entrevistas que suelen ser tan interesantes, pero hay dos datos que me gustó mucho ahí y a lo mejor tú podrías explayarte un poquito sobre ello. Uno que es esa parte donde ella viaja, ¿verdad?, el año 24 a Italia, justamente como embajadora cultural de México en Europa, antes de venir a Chile el 25, y que hace ese viaje en España y recorre las huellas de su mística Santa Teresa de Ávila. Y ahí, tú no sé si haces como ficción o no, que ella se encuentra con una monja que de alguna manera va dialogando con ella como si fuera Santa Teresa, y que esa como experiencia no la tiene, por ejemplo, su acompañante que estaba con ella en ese momento, que era, creo que, Palma Guillén. Entonces, bueno, ¿ahí tú te tomas alguna licencia o hay algún antecedente escrito por ella que muestre algo de esa vivencia? Bueno, esto es una novela, es una ficción, ¿no? Y entonces, cuando se escribe una ficción, sobre todo cuando se trata de un personaje como ella, hay que ver qué se toma y qué se deja. Y para mí, claro que es muy importante su relación con la mística
castellana, con la mística española. Y ese es un momento que yo me doy algunas libertades, ¿verdad? Pero es así que ella cuando viaja a Castilla, ella está leyendo a Teresa de Jesús, está conversando con ella, está tomando nota, y entonces es algo que yo quise destacar en la novela, claro. Así como también destaqué su paso por Mallorca y su encuentro también con la huella de Rubén Darío, por ejemplo. Claro. Ella siempre está también tras la huella de sus, digámoslo así, de sus influencias, porque ella reconoce en Darío una influencia, en Teresa de Ávila también reconoce una influencia, y así. Y lo otro también, bueno, tú cuentas ahí como ella tiene estas mujeres que la rodean todo el tiempo, de las que se hace muy amiga, como protectoras, o qué sé yo, como la misma Palma Guillén, que era esta mexicana que la asigna al gobierno mexicano para que la asista mientras ella está en México, y después hace una especie de compañera de vida, ¿no? Que incluso crían juntas a Yin Yin, el niño que tiene ella. Después viene Doris Dana más adelante. Antes estaba esta chica, la puertorriqueña. Y después también un poquito Gilda Péndola. Y algunas también de estas mujeres le vuelven un poco la espalda en algún momento, como ocurre, por ejemplo, incluso con Silvina Ocampo, que tú cuentas que se pone muy pesada cuando ella está allá. Victoria. Con Victoria Ocampo, que se pone un poco pesada al final. Ahora, Victoria Ocampo fue importante para ella en el momento, en el 38, 3 años después de que en la antología de la poesía chilena nueva no la incluyera, el año 1935, Volodya Telfeboim y Anquita decidieron que ella no era una poeta, no estaba a la altura, digamos así. 3 años después saca Victoria Ocampo su segundo libro, entonces fue un apoyo para ella, y hubo una buena relación con ella en algún momento, claro, pero eso sí, la gente viene y va. En el caso de Mistral, pero hay gente que se queda siempre, y eso es, por ejemplo, Palma Guillén y Doris Dana, desde el momento que la conoce hasta el final de sus días, ¿verdad? Se queda con ella. Ella establece una relación de sororidad, de solidaridad, digamos, con sus amigas secretarias, porque ellas la ayudan a Mistral, pero Mistral las apoya a ellas también. Y ellas van, por ejemplo, Gilda Péndola hasta el día de hoy agradecida por todo lo que le entregó Gabriela Mistral, impulsos vitales, existenciales. Ese viaje ella la invitó, ese viaje Gilda no tuvo que pagar nada por ese viaje a Chile. Claro. Estar cerca de Mistral, ¿verdad? Compartir con ella ya yo creo que es un regalo del destino, sin duda. Una frase, y con esto yo creo que ya tendríamos que ir como terminando la entrevista, de tu libro, que me gustó mucho porque siempre se habla mucho de este tema de la sexualidad de Gabriela Mistral, que si era o no era lesbiana, etcétera, incluso que se comentó cuando Michelle Bachelet inaugura esta nueva ley, ¿verdad? Y cita algunos versos de Gabriela Mistral. Entonces quedó todo así como, bueno, ¿será o no será? Pero tú en el libro pones ahí como que en la boca de ella, de Gabriela, esta frase que me gustó mucho, que decía algo así como: yo me enamoro de las almas de las personas, no de sus genitales. Entonces eso es muy buena esa frase, porque como que despeja cualquier duda que pueda existir sobre ese tema. Claro, porque ella se enamoró también de Romelio Ureta, ¿verdad? De Manuel Magallanes y Doris Dana. Son los amores que les conocemos. O sea, son esos amores que dejaron cartas, que dejaron poemas, donde ella llegó a esas profundidades de emociones y de sentimiento, porque eso tenía ella, que llegaba a esas profundidades tan grandes y nos dejaba huellas de eso que nos conmueven hasta el día de hoy, claro. Digamos que eso es algo que yo descubrí escribiendo esta novela, que decir que ella es lesbiana es un poquito trivial. Y hay palabras que le sirven a la gente trivial como nosotros, digamos. Pero con ciertas personas tenemos que tener cuidado porque las achicamos cuando utilizamos esos conceptos. Exacto. Bueno, Patricia, me parece genial tu aclaración en ese punto y en todo lo que hemos estado conversando. Y como decía al comienzo, tu novela a mí me pareció muy, muy buena. La forma como lo escribiste, la trama, la forma como atrapas al lector. Así que bueno, recomiendo ampliamente a nuestros lectores de Patricia Cerda, Lucila, una novela biográfica acerca de nuestra poetisa o poeta Gabriela Mistral. Muchas yo gracias. Puedo decir también una cosita, que yo estoy muy agradecida por los lectores chilenos porque ya la tienen en el ranking de los libros más vendidos.
Mira qué bien. Los libros más vendidos acá en Chile. Sí. Bueno, bien merecido, pues, ¿ves? Por eso. Bueno, Patricia, muchas gracias por estar acá con nosotros en Cita de Libros. ¿Ah? Sí, a ti muchas gracias por esta linda entrevista.